¿Listo? Y voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica, ¿no? Vamos a empezar a definir cosas. Entonces, entre la clase de hoy y la siguiente clase, vemos la parte de la teoría. Entonces, lo primero que hay que respondernos es, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? Ecuación diferencial, uno la puede abreviar con ED. Y es una ED, una ecuación diferencial. Bueno, voy a colocar la definición que uno encuentra en el libro. Entonces, la definición del libro dice que una ecuación diferencial es una ecuación, efectivamente, es una ecuación que contiene las derivadas de una variable o varias variables de una o varias variables dependientes con respecto a una o varias variables independientes. ¿Sí? Esa es la definición que uno encuentra por ahí en los libros. Entonces, ahí quedan algunas palabritas para analizar, para poder entender bien qué es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué nos queda para analizar? Bueno, nos queda para analizar qué es una ecuación, ¿sí? Derivada. Bueno, ustedes saben qué es la derivada, pero es que puede derivar de varias formas. Y existen varios tipos de derivadas. Y lo otro es lo que habla ahí de variables dependientes e independientes. ¿Sí? Entonces toca analizar un poquito de eso para poder entender qué es una ecuación diferencial. Entonces, ecuación, primero que todo. Bueno, la parte de la ecuación es muy sencilla. ¿Qué es una ecuación? Pues una ecuación simplemente es una igualdad entre expresiones variables. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar aquí unas muy simples, y igual a x al cuadrado. Esa es una ecuación, igualdad entre expresiones variables. Otra simple, podríamos tener x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Esa es otra ecuación. Podríamos tener e a la x
más y igual a seno de z. Esa es otra ecuación. Podríamos tener x igual a t coseno de t junto con y igual a coseno de t. Ese es otro tipo de ecuación. ¿Sí? Son ejemplitos de ecuaciones. Esas ecuaciones se pueden clasificar. Entonces, por ejemplo, la ecuación 1, 2 y 3 podríamos decir que se llaman ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Entonces, los ejemplos 1, 2 y 3 son ecuaciones ordinarias. ¿Sí? En cambio, 4 no. Y 4 es un sistema de ecuaciones ordinarias. Bueno, ya teniendo presente las ecuaciones, entonces las ecuaciones se pueden también clasificar por la cantidad de variables que tienen. ¿Sí? Y dependiendo de esos, del número de variables que tiene y el tipo de ecuación que tiene, pues uno puede hablar de la derivada y puede hablar también del concepto de ecuaciones dependientes, ecuaciones de variables dependientes, variables independientes, y también se pueden clasificar en ecuaciones explícitas o ecuaciones implícitas. Hay demasiadas formas de clasificar una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le dicen, bueno, derive las ecuaciones que están arriba, pues hay que tener en cuenta qué tipo de ecuación es, si es implícita, si es explícita, si es ordinaria, si es un sistema de ecuaciones ordinarias, cuántas variables tiene, para saber si usted va a derivar parcialmente o va a derivar ordinariamente. ¿Sí? Si es implícita, hay que hacer derivación implícita. Si es explícita, toca hacer derivada explícita. ¿Sí? Entonces, a la hora de derivar, pues usted debe tener en cuenta muchos factores que involucran los tipos de ecuaciones o la clasificación que se tenga de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para poder hablar de la derivada, pues toca primero mirar cómo podemos clasificar las ecuaciones. De las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, una es si son ordinarias o si son un sistema de ecuaciones ordinarias. Esa no la voy a escribir. Entonces, se pueden clasificar, por ejemplo, según el número de variables. ¿Sí? Y se pueden clasificar también si son explícitas o implícitas. ¿Sí? Explícitas hace referencia a que una de las variables está despejada, ¿no? ¿Sí? Y implícita es que ninguna de las variables está despejada. Bueno, cuando una de las variables está despejada, cuando es explícita, pues entonces ahí es donde aparece el concepto de variable dependiente y variable independiente. Variable dependiente es la variable que está despejada y aparece el concepto de variable independiente, que es la que está o las que están al otro lado. ¿Sí? Entonces, eso aparece en las explícitas. Y están las implícitas. En las implícitas, pues,
Ninguna de las variables está despejada. ¿Sí? Para que sea implícita, pues tiene que haber más de una variable para poder comparar y tratar de despejar. Entonces, ninguna de las variables está despejada y por lo tanto aquí no hay dependencia. No hay variable dependiente ni variable independiente. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, la primera ecuación que teníamos por ahí era y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación se puede clasificar según la cantidad de variables. ¿Sí? Entonces es una ecuación de dos variables. ¿Sí? Hay una variable despejada, entonces es una ecuación es, explícita. Y cuando es explícita hay dependencia y hay dependencia. Entonces para esta explícita tenemos que y depende de x. Y es la variable dependiente, x es la variable independiente, ¿no? Las ecuaciones explícitas también se conocen como funciones. Entonces, lo que tenemos es una función. ¿Sí? Entonces, no lo olvide eso. Explícita hace referencia a función. ¿Sí? Y acá hay dos lecturas. Si usted mira a ese señor como una ecuación, usted tiene una ecuación de dos variables. Y si la mira como una función, tiene una función de una variable. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, y igual a x al cuadrado es una ecuación de dos variables. Y y igual a x al cuadrado también se puede decir que es una función de una variable. Cuando digo una variable, ¿a cuál me refiero? A la variable independiente. ¿Sí? Y cuando usted tiene dependencia e independencia, pues puede elegir cómo quiere derivar. Entonces, bueno, ¿cómo se debe derivar? Entonces, uno siempre deriva en una ecuación explícita, deriva con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos derivar este señor, derivaríamos con respecto a y. Entonces, aquí podríamos hablar de la derivada de y con respecto a x, que diga, con respecto a x. Eso nos da 2x. ¿Sí? ¿Cómo se deriva? Se deriva de forma ordinaria. Entonces, cuando usted tiene dos variables en una ecuación o una función de una variable, pues usted deriva de forma ordinaria. Entonces, otro ejemplo es, ¿qué más teníamos por ahí? X al cuadrado más 3, x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Esta es una ecuación de una variable. ¿Sí? Como solo una variable, pues no podemos, en sí no podemos hablar de ecuaciones explícitas o implícitas. Bueno, porque si usted despeja la x, le debería dar un valor. ¿Sí? Entonces, aquí no uno habla de dependencia e independencia. Aquí no podemos hablar de ecuación implícita o explícita. Simplemente tenemos una ecuación de una variable. ¿Se puede derivar? Sí, se puede derivar con respecto a la variable que aparece y lo que haríamos es derivar a ambos lados. Entonces, derivando a ambos lados, tenemos al lado izquierdo, la derivada es 2x más 3 y al lado derecho es 0. Entonces, se puede derivar. ¿Y se puede derivar con respecto a quién? Con respecto a la única variable que aparece.
Esas nosotros no las trabajamos. Nosotros trabajamos son ecuaciones que tengan más de una variable, ¿sí? Para poder derivar una variable en función de la otra y se tenga la dependencia. Cuando usted tiene una ecuación en donde usted puede derivar una variable con respecto a otra, entonces la derivada en sí ya forma una ecuación diferencial. Este señor que está aquí en el ejemplo 1, la derivada de la ecuación que teníamos de la función, ya está formando una ecuación diferencial. Hay una igualdad, hay expresiones variables y aparecen las derivadas de una variable con respecto a la otra. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? Es una forma de construir ecuaciones diferenciales. Es simplemente tomar una ecuación ordinaria y derivarla. ¿Sí? Como esta ecuación era explícita, usted deriva de forma explícita. ¿Sí? Entonces, la derivada que tenemos ahí en la primera parte es una derivada explícita. La otra función que teníamos por ahí, el otro ejemplo que teníamos por acá arribita, era e a la x más y igual a seno de z. E a la x más y igual a seno de z. E a la x más y igual a seno de z. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación de tres variables. ¿Sí? ¿Hay alguna de las variables despejada? No. Entonces es una ecuación implícita. ¿Sí? Como es una ecuación implícita y le dicen a uno, oiga, yo quiero derivarla, pues usted tiene que mirar derivar con respecto a quién, ¿no? Entonces recuerden que en la implícita no hay dependencia. Y si no hay dependencia, pues es difícil saber cuando le dicen a uno derive con respecto a quién. Con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Sí? Entonces, este señor tiene dos formas de verlas. Cuando usted tiene la ecuación implícita, usted la puede ver como una función de varias variables, en donde usted podría despejar alguna variable. En teoría, usted puede despejar la variable que quiera. Usted podría despejar la X, la Y, la Z. ¿Sí? Por lo general, uno siempre trata de despejar la Z. Entonces, si usted despeja la Z, nos queda algo, voy a escribirlo así, algo con X y Y. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos va a quedar una ecuación explícita porque usted pudo despejar la Z. Y entonces aquí usted podría derivar o con respecto a X o con respecto a Y. Cuando usted tiene este tipo de función, pues aquí usted lo que tiene ahora es una función de dos variables. Entonces, como ecuación, es una ecuación de tres variables. Como función, es una función de dos variables. Y aquí podríamos estar hablando entonces de las derivadas parciales. Podemos derivar parcialmente Z con respecto a X. ¿Sí? O también la podríamos derivar con respecto a Y. ¿Sí? Pero en teoría usted podría también despejar la Y. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que despeje la Y. Si usted logra despejar la Y, que aquí sí está muy fácil despejar la Y, entonces podríamos tener aquí algo con X y Z. Y si usted lo tiene escrito de esta forma, usted podría querer derivar Y con respecto a X de forma parcial o derivar Y con respecto a Z. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de las derivadas parciales. Y como hay una variable despejada, sería una derivada parcial explícita. ¿Sí? Estas son derivadas parciales explícitas. ¿Sí? Teóricamente, usted también podría despejar la Z. Esa ya la hicimos. Despejar la X. Y en este caso también esta está fácil. Si usted despeja la X, ¿qué le queda? Le queda algo con Y y Z. Está creando, pasando de una ecuación implícita a una ecuación explícita. Y entonces aquí usted podría derivar parcialmente explícitamente. Entonces podríamos encontrar la derivada de X con respecto a Y. Y podríamos hablar de la derivada parcial de X con respecto a Z. Son derivadas parciales. Entonces, cuando hay más de una variable y usted quiere derivar con respecto a una de esas variables, usted lo que tiene que hacer es derivar parcialmente. ¿Sí? Entonces, eso ocurre cuando hay más de dos variables en la ecuación. La otra es que usted podría derivar con respecto a una variable externa. Por ejemplo, yo podría derivar con respecto
a t. Ah, bueno, y estos son derivadas parciales, ¿no? Si usted la puede despejar. Ahora, si usted no la puede despejar o no quiere despejar, usted también puede derivar parcialmente, pero de forma implícita. Entonces, en las derivadas parciales, pues también existe la derivación explícita y la derivación implícita. Y la derivación implícita a uno le enseña algo que es la regla de la cadena, ¿no? Para poder hacer derivación implícita. Bueno, entonces, también en este mismo contexto, en esta misma ecuación, para nuestra ecuación, e a la x más y igual a seno de z, se puede derivar con respecto a una variable externa. Externa, ¿sí? Llamémosla t. Entonces, cuando usted deriva con respecto a una variable externa, entonces ahí lo que va a hacer es derivación ordinaria, ¿sí? Entonces, y toca saber con respecto a cuál de las variables, bueno, aquí lo que usted hace es derivar todas con respecto a t, ¿sí? Bueno, aquí lo más fácil sería de pronto despejar la y. Si usted despeja la y, podríamos escribir lo siguiente. Y es igual a e a la x, a seno de z, menos e a la x, ¿sí? Y usted podría querer derivar con respecto a t. Entonces, simplemente deriva todo. Bueno, primero que hace es derivar. Cuando usted hace derivación implícita, existen dos tipos de derivación implícita, con dependencia o sin dependencia. Entonces, si la hace sin dependencia, es simplemente derivar todas las variables. ¿Cómo deriva? De forma ordinaria. Entonces, la derivada de y. La derivada de z, de seno de z, nos quedaría coseno de z por el de z. Y la derivada de e a la x por el de x. Esa es una derivación, ¿sí? Sin dependencia. Y ahora le colocamos con respecto a quién estamos derivando, ¿sí? En realidad no era necesario despejar la y. Aquí derivamos con respecto a t. Derivamos con respecto a t. Derivamos con respecto a t. Entonces, cuando usted deriva varias variables con respecto a una variable externa, ¿qué tipo de derivada se hace? Se hace una derivada ordinaria, ¿sí? Entonces, usted puede derivar muchas variables con respecto a quién? Con respecto a una variable externa, que sería una variable independiente. Ojo con eso, ¿sí? Cuando son muchas variables, usted solo puede derivar ordinariamente con respecto a una, no con respecto a varias. En cambio, cuando usted tiene estos señores y quiere derivar con respecto a una de las mismas variables, entonces ahí sí hace derivadas parciales. En las derivadas parciales podemos derivar con respecto a x, podemos derivar con respecto a y, podemos derivar con respecto a z. Pues podemos derivar con respecto a la variable que queramos, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones, bueno, en las funciones de varias variables o ecuaciones de varias variables, cuando derivamos con respecto a una, podemos tener derivación con respecto a varias variables independientes, ¿sí? Y cuando se hace de forma externa, se hace con respecto a solo una independiente, una y solo una. Son cosas para tener en cuenta. Bueno, y el otro ejemplo que teníamos por ahí era el ejemplo del sistema de ecuaciones ordinarias. Esas eran x igual a t coseno. Ay, en ambas le puse coseno. No quiero que no me quede con coseno ambas. Y esta llamémosla seno. T coseno y y igual a seno de t. Entonces, ¿cómo se deriva ese tipo? ¿Cómo se deriva un sistema de ecuaciones ordinarias? Entonces, en el ejemplo 4 teníamos x igual a t coseno de t y y igual a seno de t. Bueno, para ese sistema, pues usted puede derivar cada una, ¿sí?
Aquí X depende de T. Entonces aquí en el sistema tenemos tres variables. Se cuenta el total de variables. ¿Sí? X depende de T, Y depende de T. Entonces podríamos estar hablando de la derivada de X en función de T. Y hacemos la derivada. Derivar el producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Nos quedaría menos T seno de T. Y abajo podríamos derivar con Y con respecto a T. Entonces nos quedaría derivada de 0 coseno. ¿Sí? ¿Y qué armaríamos? Pues armaríamos ahora un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Se está derivando como ordinariamente. ¿Por qué? Porque se están viendo como funciones de una sola variable, donde X depende de T, Y depende de T. ¿Sí? Y aquí usted podría construir con el sistema, usted puede construir una nueva ecuación. Por ejemplo, usted podría sumar las variables, tener X y sumarle la Y. ¿Cuánto nos da esa suma? Nos da T coseno de T más seno de T. ¿Sí? Y usted podría querer hacer la derivada. ¿La derivada de quién? Ah, puede ser las derivadas de ambas, de X y Y. Al fin de cuentas, esas señores dependen de T. Entonces usted aquí podría decir, yo quiero derivar con respecto a T. Nos quedaría de X de T más de Y de T igual. Y la derivada, bueno, la derivada ya las tenemos hecha aquí al lado izquierdo. Entonces las derivadas nos darían esta suma. 2 coseno de T menos T seno de T. 2 coseno de T menos T seno de T. ¿Sí? Esto que estamos creando aquí es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una igualdad entre expresiones que contienen las derivadas de de unas variables con respecto a otra. Ojo con esto, ¿no? Aquí estamos derivando de forma ordinaria. Y cuando usted deriva de forma ordinaria, solo puede derivar con respecto a una y solo una variable independiente. Eso es clave. ¿Sí? Pero también usted podría haber hecho lo siguiente. En la suma, usted podría tomar este señor y bautizarla con el nombre de z. Y podríamos hablar de z igual a x más y. ¿Sí? Que a fin de cuentas, pues sigue siendo t coseno de t más seno de t. Entonces aquí todo depende de la interpretación y el punto de vista y cómo lo esté trabajando. Si usted lo trabaja de esta forma, usted lo está viendo como una función de varias variables. Bueno, función de dos variables. Y si usted la ve como una función de dos variables y quiere derivar, pues podríamos hacer, no sé, la derivada de z con respecto, por decir, a x. La derivada de z con respecto a x, bueno, en este caso nos da 1. ¿Sí? Y también podríamos hablar de la derivada de z con respecto a y, derivadas parciales. Aquí también nos daría 1. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo lo esté viendo. Ahora, si usted lo está viendo desde la forma z igual, ya no a x más y, sino a t coseno de t más seno de t, entonces usted está trabajando con una función de una variable, una función real. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la derivada ordinaria. ¿Sí? Bueno, y el resultado ya lo tenemos arriba. Entonces, 2 coseno de t menos t seno de t. ¿Sí? Entonces, esto depende del punto de vista. ¿Sí? Estas dos, usted sí las podría sumar. Por ejemplo, esos dos resultados, y podríamos estar hablando de la derivada de z con respecto a x, más la derivada de z con respecto a y. Y según lo que tenemos ahí arriba, eso nos daría 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene variables, bueno, varias variables, cuando usted la está viendo como varias variables y está trabajando con derivadas parciales, aquí sí podemos tomar una variable y derivarla con respecto a x y también derivarla con respecto a y. Entonces, podemos derivar con respecto a varias variables independientes. ¿Sí? Eso sí se puede hacer con derivadas parciales. Eso no lo podría hacer aquí con derivadas ordinarias.
derivadas ordinarias, o derivo con respecto a X, o derivo con respecto a Y, o derivo con respecto a una variable externa, pero no tiene sentido mezclarlas. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el concepto. ¿Sí? Quiero hacer otro ejemplo que tenga que ver con derivación implícita. Entonces, otro ejemplo por acá. Entonces, tomemos las ecuaciones implícitas. Entonces, si usted tiene una ecuación implícita, haga de cuenta que usted tiene una ecuación implícita de dos variables, algo como x al cuadrado más y al cuadrado más 2y igual a x. ¿Sí? Una ecuación implícita de dos variables. De dos variables. Y le dicen a uno, oiga, deríveme esa ecuación. Entonces, una forma, usted la podría transformar a una ecuación explícita. Si usted despeja la x, usted puede hallar la derivada de x con respecto a y. Si usted despeja la y, puede encontrar la derivada de y con respecto a x. O puede simplemente derivar una con respecto a la otra sin necesidad de despejar, ¿no? Que es la parte de la derivación implícita. En la derivación implícita podríamos aquí decir, oiga, si yo quisiera, podría despejar la y. Pero si yo quisiera, también podría despejar la x. Si se puede despejar la y, que en teoría siempre se puede hacer, hablaríamos de la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Si usted logra despejar la x, que en teoría siempre se puede hacer, estaremos hablando de la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Pero si usted no despeja ninguna, de todas formas usted puede calcular o la una o la otra. ¿Cómo? De forma implícita. Entonces, la derivación implícita se puede hacer de dos formas, con dependencia o sin dependencia. Voy a hacer primero sin dependencia. Entonces, sin dependencia, ¿cuál es la dinámica acá? Pues usted tiene que derivar todas las variables y cada vez que deriva una variable, agréguele su diferencial. Entonces, derive las variables y agregue su diferencial. ¿Sí? Esa es la derivación sin dependencia. ¿Sí? Lo digo porque es muy importante estas cositas a la hora que estemos trabajando ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a derivar. Derivada de x al cuadrado, 2x, y le agrego de x. Derivada de y al cuadrado, 2y, y le agrego de y. Derivada de 2y, 2, y le agrego de y. Derivada de x, de x. ¿Listo? Esa es una derivación implícita sin dependencia. Ahora, si usted quiere derivar con respecto a alguien, pues podríamos decir, ya que tiene este señor, ¿por qué no me haya la derivada de y con respecto a x, por ejemplo? Entonces, si aquí le piden la derivada de y con respecto a x, lo único que tiene que hacer ahora es tomar todas las expresiones y agregarle el de x. Entonces nos quedaría, vuelvo a escribir todo, 2x de x más 2y de y más 2 de y igual a de x. Le agregamos el de x, de x, de x, de x, de x. ¿Sí? De x sobre x, 1, señor se cancela, ¿sí? Puede simplificar. Y aquí usted puede despejar el de y con respecto a x. El señor aparece acá, usted agrupa y despeja. Entonces, agrupando y despejando, nos quedaría con de y de x, nos quedó 2y más 2 y multiplica el de y de x. ¿Sí? Y lo que no tenga de y de x lo pasa al otro lado, que es un menos 2x. ¿Sí? Y aquí ya puede despejar. Entonces, ¿quién es el de y de x? El de y de x es igual a menos 2x sobre 2y más 2.
Listo. Esa es derivación implícita, sin dependencia. Esa me gusta bastante porque uno podría decir, bueno, es que yo no quiero derivar ni con respecto a X ni con respecto a Y. Yo quiero derivar es con respecto a una variable externa. A con respecto a T. Listo. Entonces colóquele de T a todo y quedó la derivada. ¿Sí? Pero quedaría de forma implícita. Entonces, siempre que tomamos una ecuación, aquí que hicimos, tomamos una ecuación, la derivamos que obtenemos, una ecuación diferencial. Esa es la dinámica. Y esa es la derivación sin dependencia. ¿Sí? Con dependencia, bueno, con dependencia se puede decir que es la misma cosa, porque al final yo quería derivar y con respecto a x. Esto es con dependencia. ¿Qué podemos hacer? Haga primero este paso y agregue el de x. ¿Listo? Cuando usted dice la derivada de y con respecto a x, ahí le está agregando la dependencia. Aquí estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Entonces ahí queda implícito en la derivada quién depende de quién. Esas son las derivaciones implícitas que a uno le enseñan en cálculo, ¿no? En cálculo 1, cálculo diferencial. Pero en multivariable existe una fórmula más bonita para hacer derivación implícita. ¿Sí? Bueno, y aquí también podríamos haber hallado entonces la derivada de y con respecto, bueno, la derivada con respecto a x. Entonces, cuando usted dice con respecto a quién, es que aparece la dependencia. Entonces, la primera que teníamos acá era sin dependencia. Y la que tenemos aquí abajito, esto ya sería con dependencia. ¿Sí? Y estamos aplicando el método que le enseñan a uno en cálculo diferencial, en cálculo 1. ¿Sí? Pero también podríamos hacerla con derivaciones parciales. Entonces la función era, se me fue, x al cuadrado más y al cuadrado más 2y igual a x. Creo que era así nomás, sí. ¿Sí? Entonces también puedo utilizar una fórmula que le sirve a uno, que es tome todo lo que sea variable y páselo a un lado. ¿Sí? Todo lo que sea variable. Si usted toma todo lo que sea variable, teóricamente lo podemos escribir así. Aquí todo depende de x y y, ¿no? Y que igualado a 0. En este caso, no hay ninguna constante. Si hubiera una constante, bueno, ahí nos quedaría la constante. Y entonces usted lo puede ver aquí como una función de dos variables, ¿sí? Que está igualada a 0. Entonces usted lo que lo está viendo es como una curva de nivel. Pero aquí lo importante, aquí usted puede ver esta parte, la parte izquierda, como una función de dos variables. Y entonces puede utilizar una fórmula, por ejemplo, si usted quiere hallar la derivada de y con respecto a x, simplemente es tome la función de dos variables, derive la parcialmente con respecto a x y divida por la derivada parcial con respecto a y, colóquele aquí un menos. ¿Sí? O si usted quiere la derivada de x con respecto a y, podemos hacer lo contrario, y colóquele el menos. ¿Sí? Esa fórmula es más bonita y más práctica a la hora de encontrar derivaciones implícitas. ¿Sí? Bueno, estoy dando el curso de cálculo 1, les enseño un poquito de derivadas parciales para poder aplicar esta fórmula y que todo sea más fácil. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de encontrarla. Y lo bonito es que estamos mezclando lo que es derivadas ordinarias con derivadas parciales. Entonces, si nuevamente quisiéramos la derivada de y con respecto a x, pues, según la fórmula sería derive parcialmente con respecto a x, derive parcialmente con respecto a y, la función f. Entonces, aquí lo primero que usted tiene que hacer es decir quién es f. Entonces, f, según la teoría que tenemos aquí escrita, cuando usted pase todas las variables a un lado. Entonces, aquí podríamos tomar la x y pasarla al lado izquierdo. Y nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más 2y menos x igual a 0. Esta, señor, sería la función f. Identificando la función f, ya podemos hacer la derivada. Entonces, aplicando la fórmula nos quedaría derivada de y con respecto a x es igual a menos
esta derivada parcial está muy fácil, la podemos hacer de corrido. Derivar parcialmente con respecto a x. Nos da 2x, 0, 0, menos 1. Nos queda 2x menos 1. Derivar parcialmente con respecto a y. Nos queda 2y más 2. Y listo. Arriba porque quedó menos 2x, 2y más 2, me trae 2y más 2, el menos 2x, faltó el menos 1. Aquí dice algo más, muestra vez. Ves que ahí suma un más uno. Falta Faltó un 1. Muy bien, sí. Oiga, ¿tenían que dar igualitas? No, cuando está derivada implícitamente no necesariamente, menos, en teoría sí dan iguales, ¿no? Pero puede ser que no se vean iguales. Aquí sí efectivamente dio igual. ¿Sí? Pero no necesariamente le tiene que dar a la vista igual, porque son, por lo general lo que quedan son derivadas en donde están mezcladas las dos variables. ¿Sí? Una derivada implícita. Bueno, y entonces aquí nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, cosas para tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva? Se puede derivar explícitamente, se puede derivar implícitamente, en ocasiones se deriva parcialmente, en ocasiones se deriva ordinariamente. Y siempre que usted deriva, obtiene ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí simplemente está mostrando cómo obtener algunas ecuaciones. Oiga, todas las ecuaciones se obtienen de esa forma, derivando una ecuación ordinaria. No, no necesariamente. Bueno, simplemente era como para mostrar las formas como uno puede derivar. Y eso les puede servir nos pueden servir a la hora de estar haciendo ejercicios. ¿Sí? Ahora sí, teniendo en cuenta eso, de los tipos de ecuaciones y de las formas que podemos derivar, vamos a hacer ejemplos de, de ecuaciones diferenciales. Bueno, voy a escribir algunos términos, algunos son ecuaciones diferenciales, otros no lo son. Entonces vamos a mirar cuáles sí y cuáles no. ¿Sí? Voy a empezar con unos sencillitos. Primero, podríamos tener la siguiente expresión. De y de x igual x menos y. ¿Sí? Esto es una ecuación diferencial. Tenemos una igualdad entre expresiones variables donde aparecen las derivadas de una variable con respecto a otra. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y la derivada que aparece es una derivada ordinaria. Eso es una ecuación. Podríamos tener una expresión, no sé cómo, por decir, derivada parcial de z con respecto a x menos x seno de y igual a 0. Entonces hay una igualdad, hay variables, eso es una ecuación, y aparecen derivadas. La derivada de z con respecto a x. Eso es otra ecuación diferencial. ¿Sí? Pero aquí estamos utilizando derivadas parciales. Entonces, por aquí vamos bien. Tercero, x de x más y de y igual a 0. Bueno, en este caso no hay derivadas. Hay diferenciales, que es otra cosa. ¿Sí? Pero derivadas no hay. Pero no hay problema, se puede arreglar. Entonces, de acá usted puede construir ecuaciones. O sea, en cierta forma podríamos decir que sí es una ecuación. ¿Por qué? Porque podemos hacer la siguiente operación. Una operación que podemos hacer es dividir por el de x. ¿Sí? Si dividimos por dx, 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 dx. ¿Sí? Dx con dx se va, se nos queda x más y de y de x igual a 0. Entonces, ahora sí aparece derivada. ¿Sí?
Y cuando usted coloca el de X, le está asignando dependencia en dependencia. Eso es importante, saber quién depende de quién. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos una ecuación en donde aparece la derivada de y con respecto a x. Entonces aparece el concepto de dependencia. Entonces en la primera podríamos decir que y depende de x. ¿Sí? En la segunda, ¿quién depende de quién? Pues está z y aparece derivando con respecto a x. Entonces sabemos que z depende de x. ¿Sí? Pero también aparece la variable y. Entonces, pues, y estamos derivando de forma parcial, ¿sí? Entonces, en cierta forma, debe ser que esto al inicio, o todo partido de una función de la forma z igual a f de x, y. Entonces, podríamos decir que z depende de x y también depende de y. ¿Por qué no? No simplemente, pues dejo expresado que z depende de x. ¿Sí? Ah, pero también voy a escribir el y. A menos que me digan lo contrario, yo supongo o asumo que también depende de y. Así no aparezca la derivada. ¿Sí? Y en la tercera, cuando le agregamos el de x, pues le dimos dependencia. Entonces, con eso nos quedó la ecuación x más y de x igual a 0. Ahí están preguntando por grupo de WhatsApp. Bueno, y entonces aquí ya le estamos asignando dependencia, ¿no? Aquí estamos diciendo que y depende de x. Entonces, en las ecuaciones diferenciales es importante saber quién depende de quién. ¿Sí? Esa es una forma que podríamos haber hecho el ejercicio, ¿no? Hay otra forma. La otra forma es, oiga, ¿por qué no deriva con respecto a y? De y, de y, de y. Listo. Y creamos otra ecuación. Entonces de ahí tenemos la ecuación x de x de y más y igual a 0. ¿Sí? Entonces de la expresión original se pueden crear ecuaciones diferenciales. Entonces lo que vamos a decir es que la expresión original sí es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y en este caso estamos diciendo ahora que x depende de y. ¿Sí? Entonces, importante la dependencia. ¿Quién depende de quién? ¿Sí? Entonces, a la hora de derivar, pues alguien tiene que asumir el mando. Bueno, vamos a derivar con respecto a quién. ¿Quién quiere levantar la mano? La X. Listo, derivemos con respecto a X. Eso sería la dinámica. Otro ejemplito. Bueno, hasta aquí vamos muy bien. Vamos a colocar ejemplos de cosas que no son ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, me voy a guiar de la que acabamos de escribir. X de X más Y de Y, pero ahora la coloco igual a 1. Eso ya no es una ecuación diferencial. Si usted trata de hacer lo que hicimos arriba, dividir todo por el de X, va a quedar un error, ¿no? Porque al dividir por el de X, al lado derecho nos va a quedar 1 sobre dx. Y 1 sobre x no tiene sentido, ¿no? Lo quiero escribir. Entonces, al agregar el de x, nos quedaría x de x más y de x igual a 1 de x. Y la parte de la derecha no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esa expresión no es una ecuación diferencial. ¿Qué es? ¿No? Es una expresión que no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, este señor no es ecuación. Entonces, no cualquier cosa que donde aparezcan derivadas, bueno, aquí en realidad no aparecen derivadas, forman una ecuación. También la podríamos haber hecho con el de y, ¿no? Y va a pasar lo mismo, entonces nos va a quedar 1 sobre y. Entonces, eso no es una ecuación diferencial.
aquí hay algo importante que resaltar. Entonces, cuando usted tiene diferenciales para que represente una ecuación, la dinámica es que no pueden haber términos sueltos. Aquí fue en este caso un 1, pero podría haber colocado una X, una Y, seno de X, y a la Y. Entonces nos fuera quedado esta expresión dividido por dx. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es, cuando usted tenga una expresión escrita por diferenciales, ese señor va a ser una ecuación siempre y cuando todas las expresiones tengan diferencial. No quede término suelto. ¿Sí? Aquí, bueno, este cero, se puede decir que no hay nada, o sea, no hay problema. Pero aquí sí queda un término suelto. ¿Sí? Eso es importante. Y pasa es que a veces cuando usted está haciendo operaciones en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Una vez se suele equivocar haciendo las operaciones. Y haciendo las operaciones, usted está tratando de resolver una ecuación diferencial y la está acomodando y está haciendo procesos. Y al final llega algo como x seno de x más y coseno de x de y igual a x. ¿Sí? Entonces puede ser que usted empezó a hacer operaciones y al final le quedó algo así. Entonces hizo un error. ¿Por qué? Porque no puede quedar un término suelto. Este señor no tiene diferencial. Esto no es una ecuación. ¿Sí? Entonces, importante, cuando está escrito por diferenciales, todos los términos tienen que tener algún diferencial. No pueden haber términos sueltos. Bueno, otras cosas que no son ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué inicialmente ejemplos muy simples de ecuaciones. Por ejemplo, esta. X multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y, más la derivada parcial de y con respecto a x igual, voy a escribir aquí un x. Esa no es una ecuación. ¿Sí? ¿Qué lo daña? No es este señor. Este señor no tiene problema en derivadas parciales, porque en las derivadas parciales usted sí ya no puede eh, escribirlas como, o sea, mirarlas como diferenciales. ¿Sí? Entonces, por ahí no es la cosa. La cosa es de la dependencia a la independencia. Entonces, si usted le hace una lectura a lo que tenemos ahí, a las derivadas que tenemos, por un lado tenemos que estamos derivando z con respecto a y. Entonces, estamos diciendo que z depende de y. ¿Sí? Y por otro lado, estamos haciendo la derivada de y con respecto a x. Entonces, estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Entonces, en la primera tenemos que z depende de y. ¿Qué quiere decir? Que y es independiente. Y en la segunda, y depende de x. ¿Qué quiere decir? Que y es dependiente. Entonces, si usted hace una lectura de los dos términos que tenemos acá, entonces aquí lo que tenemos es que por un lado y es dependiente. Bueno, es independiente primero. ¿Sí? Y dependiente a la vez. Es dependiente e independiente. La verdad. Y eso nunca de lo jamás puede ocurrir. No puede pasar. Usted está trabajando una ecuación y le quiere asumir un rol, ese rol ya queda asignado. Entonces, o la variable es dependiente o la variable es independiente, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Entonces, por ahí es donde no es una ecuación diferencial. Otro ejemplo. Otro ejemplo.
x de z de x, ¿sí? ¿Por qué no? Derivadas ordinarias, más de z de y, igual a 0. Algo así sencillito. No, pero ese no tiene problemas. Ese sí puede derivar una variable con respecto a 2. Sí, ese no tiene problema. Voy a cambiar. Ah, no, sí, ese sí tiene problema. Igual a 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos derivando ordinariamente. Estamos derivando ordinariamente primero con respecto a x y luego con respecto a y. Eso no es posible. ¿Sí? Cuando usted deriva de forma ordinaria, pero aquí no son varias variables, aquí solo una variable. Primero se dividió con respecto a x, luego se dividió. No, sí. No, esta no es una ecuación. Porque estamos derivando con respecto, de forma ordinaria. ¿Sí? Y cuando derivamos de forma ordinaria, uno lo suele hacer es con respecto a una variable. ¿Sí? Y aquí estamos derivando con respecto a dos variables. Entonces, esto no es una ecuación. ¿Sí? Entonces, de forma ordinaria, solo podemos derivar con respecto a una sola variable. ¿Sí? Porque usted le hace una lectura a ese señor, usted está diciendo, según lo que tenemos acá, la lectura es que z depende de x. Y a la vez z depende de y. ¿Sí? Si usted quiere establecer una dependencia de z con x y y, la estamos viendo en cierta forma como que z depende tanto de x como de y. Entonces, usted lo está haciendo es una lectura de función de varias variables. Y cuando usted tiene funciones de varias variables, no hace derivadas ordinarias, hace derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, no cualquier término, expresión que contenga derivadas, forma una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer esta serie de ejemplos. Y otra, la última, esta tampoco es una ecuación diferencial. Podemos tener aquí la derivada de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y, igual a 0. Estoy colocando ejemplo muy simple. Esto tampoco es una ecuación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Usted está mirando dos contextos. Usted está derivando z con respecto a x, primero, de forma ordinaria. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, está pensando una función algo como z igual a fx. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado está derivando de forma parcial. Entonces usted está derivando y está pensando en varias variables. Entonces z depende de quién. Pues puede depender, según podríamos decir que de pronto depende de x y de y. ¿Sí? Pero estamos entonces, aquí le queda a uno como la duda. Oiga, ¿cómo se está viendo? ¿Como una función de una variable o como una función de dos variables? ¿Sí? Aquí hay como una contradicción. No se entiende qué se está haciendo, ¿no? Esto no tiene sentido. La dinámica es, cuando usted tiene una ecuación, la ecuación o contiene solo derivadas parciales o contiene solo derivadas ordinarias, pero no puede contener una combinación de los dos tipos de derivadas. Pues por eso no es una ecuación diferencial.
derivación. ¿Sí? Entonces, en resumen, cualquier ecuación que contenga derivadas no necesariamente es una ecuación diferencial. Bueno, esos eran los ejemplos. Ahora sí, clasificación de las ecuaciones. ¿Cómo podemos clasificar las ecuaciones diferenciales? Ecuaciones diferenciales. Bueno, las ecuaciones diferenciales se suele clasificar de tres formas. ¿Sí? La primera es según el tipo. Entonces, según el tipo, hace referencia al tipo de derivada que aparece. Entonces, pueden aparecer derivadas ordinarias o pueden aparecer derivadas parciales, pero no ambas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es derivada ordinaria, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Que la podemos abreviar como EDO, ecuación diferencial ordinaria. Esas son las que vamos a trabajar en este curso. Esas son las que más o menos se pueden trabajar. Y la otra es si es derivadas parciales, ¿no? Si usted tiene derivadas parciales, pues tenemos una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Que se puede abreviar como EDP. Esas son más complicadas. Usted para poder resolver en sí ecuaciones derivadas parciales, pues primero tiene que saber cómo se resuelven las ordinarias y aparte de eso, tiene que aplicar una serie de conceptos del álgebra lineal y trabajar valores y vectores propios, ¿sí? Es lo más de bonito e interesante. Y al fin de cuentas, solo se pueden resolver algunas. Eso aplica para ordinarias y parciales. Si yo escribo cualquier ecuación hacia el azar, una ecuación diferencial ordinaria, créame que es bastante probable que no la podamos resolver. Obviamente aquí todo está cuadrado para que todo sea felicidad y la podemos resolver. Bueno, entonces ese es según el tipo. Entonces tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? En las ordinarias quiero colocar algo. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ese señor podemos pulir un poquito la definición de derivada. ¿Sí? Entonces, en las ordinarias, ¿qué pasa? Yo puedo derivar muchas variables, pueden aparecer muchas derivadas de muchas variables, pero con respecto a solo una variable independiente. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o varias variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Eso sería para ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene las derivadas de una o varias variables dependientes con respecto
a una sola variable independiente. ¿Sí? Si en realidad trabajamos con muchas variables dependientes, el ejercicio se vuelve complicado, prácticamente imposible de resolver. ¿Sí? Estaríamos de buenas si en realidad usted tiene muchas ecuaciones y tiene tantas ecuaciones como variables dependientes. Entonces ahí usted lo que va a hacer es armar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y puede ser que ahí le encuentre solución. ¿Sí? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trabajar prácticamente con dos variables, una dependiente y una independiente. Y ahí nos vamos a mover. Y al final, terminando el curso, es donde vamos a incluir más de una variable dependiente. Y las vamos a trabajar son como sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final. Al final es que vamos a introducir más de una variable. Eso lo vamos a trabajar con dos. Prácticamente vamos a utilizar la y para variable dependiente y la x para variable independiente. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y solo trabajamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en cambio, en ecuaciones diferenciales parciales, entonces sí podemos tener las derivadas de una o varias variables dependientes con respecto a una o varias variables independientes. Mejor dicho, la definición que tenemos arriba, al inicio de clase, de ecuación diferencial, bueno, entonces, ejemplo, bueno, el ejemplo son a simple vista, ¿no? Las que tenemos arriba, las que sí son. Entonces, lo que hay que mirar es que si se hizo derivada parcial o derivada ordinaria. Entonces, la primera, derivada ordinaria, ecuación diferencial ordinaria. Segunda, es parcial. Tercera, es ordinaria. ¿Sí? Entonces, a ojo se ven, no hay problema. Esa clasificación es muy simple, no tiene ningún inconveniente. Segunda forma de clasificarlas. Entonces, según el orden. ¿Sí? El orden, ¿a qué hace referencia? El orden hace referencia a al máximo grado o orden de derivada que aparece. Máximo orden, voy a llamar. Orden, bueno, o grado de derivada que conforma la ecuación. La ecuación diferencial. Bueno, en los ejemplos que tenemos arriba solo aparecía la primera derivada, ¿no? Pero entonces podrían aparecer, no sé, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces aquí sí tengo que escribir ejemplos. Entonces podríamos tener, por ejemplo, esta ecuación. X por la segunda derivada de y con respecto a x más y que multiplica a la primera derivada de y con respecto a x elevado al cubo igual. Aquí sí puedo tener un término suelto. Aquí podría tener un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecen derivadas de orden superior. Y cuando aparecen derivadas de orden superior, usted no puede decir que este es un cociente de diferenciales. Usted no puede decir, oiga, aquí le faltó un de x al cuadrado. Eso no tiene sentido. Entonces, aquí sí pueden haber términos sueltos cuando aparecen derivadas de orden superior. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? ¿2 o 3? Segundo. Dos. Dos. Pero aparece un cubo. Pero está elevado al cubo. No, eso es potencia, eso Sí, es diferente. sí. Ah, muy bien. Eso es una potencia nomás, un numerito ahí. Pero no tiene nada que ver con la derivada, ¿no? Entonces, la derivada mayor que aparece es la segunda. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.
¿sí? Entonces, esa clasificación también es fácil. A ojo, no hay que hacer nada prácticamente. Podríamos tener, colocar aquí expresiones un poquito más raras. Derivada tercera de z, donde sería primero con respecto a x y luego 2 veces con respecto a y. Y ahora aquí con respecto a w. ¿Sí? Algo así bien raro. Bueno, esa es una ecuación diferencial. Ahí tenemos que z depende de x, y y w. Y es una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? ¿De qué orden? De orden 3. Muy bien, de orden 3. ¿Sí? O también podríamos decir de tercer orden para que sea más bonito. Eso es segundo y tercero, suena muy bonito, pues cuando es segundo y tercero, ¿no? Bueno, hasta cuarto, quinto. Pero ahí uno empieza a pensar la sexto, luego sexto, bueno, séptimo, octavo, noveno, décimo, escribir un décimo, duodécimo, luego quién sigue, entonces mejor el numerito. Orden 3, orden 4, orden 5, orden 17. ¿Sí? Entonces, según el orden, esa clasificación también está muy sencilla. Aquí una cosa para tener en cuenta. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden, en forma teórica, de orden n. Entonces, para ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n, se suele utilizar una notación. Entonces, si usted, en vez de escribir estas palabritas, usted puede utilizar lo siguiente. Usted puede escribir simplemente la enésima derivada de y con respecto a x es igual a algo que contiene a x, a y y todas las derivadas anteriores hasta la n-1. ¿Sí? Eso es una notación. Estamos diciendo ecuación diferencial ordinaria de orden n. ¿Sí? Y también se podría escribir de esta forma. Se podría escribir como simplemente algo que contiene a x, a y, a la primera derivada, a la segunda derivada, mejor dicho, hasta la enésima derivada igualado a 0. ¿Sí? Son notaciones. Entonces, cuando usted ve esa notación, uno dice, ah, esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Listo. Entonces, eso es simplemente notaciones. Bueno, y el último tipo de clasificación es según su linealidad. ¿Sí? Ahí es donde uno ya lo ponen a pensar un poquito. Entonces, según la linealidad, es si tiene determinada estructura. Y esto solo aplica para ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? En parciales no. Entonces vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es lineal si si se puede escribir de la siguiente forma. Ah, bueno, me toca escribirle el orden. Una ecuación diferencial de orden n es lineal. Es importante el orden. De orden n es lineal si se puede escribir de la forma. Entonces puede empezar a escribir las derivadas.
Esta es de orden n, entonces aparece la enésima derivada. Entonces la voy a escribir de forma descendente, de la derivada de orden mayor a la derivada de orden menor. Entonces debe aparecer la enésima derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y ese señor, aquí estamos diciendo que y depende de x, ¿no? Entonces tiene que estar, si aparece acompañado de una expresión, que la voy a anotar a, que solo depende de la variable independiente, que es x. Bueno, voy a colocar un a sub n, ¿sí? Porque no es la única que voy a escribir. Entonces, por aquí va a estar la derivada anterior a la enésima. Y ese señor, si viene acompañado de alguien, tiene que venir acompañado de una expresión que dependa solo de x. Entonces es un a sub n menos 1, ahora no me quedo espacio, borrar, a sub n menos 1, que depende solo de x. ¿Sí? Solo esta expresión, expresiones de x, son las que acompañan las derivadas. Más puntos suspensivos. Y le vamos bajando el orden de las derivadas. En algún momento vamos a llegar, por ejemplo, a la primera derivada. Y ese señor, si viene acompañado a alguien, tiene que ser una expresión que dependa solo de x. ¿Sí? Y después de todas las derivadas, puede ser que aparezca la variable dependiente sin derivar, es decir, y. Y ese señor, si viene acompañado de alguien, sería de un término que dependa exclusivamente de x. Voy a llamar a sub 0. Y al otro lado de la igualdad, puede haber algo que dependa de x. Entonces, algo que dependa de x, g de x. ¿Sí? Entonces, si una ecuación diferencial, colocando las derivadas de orden descendente, nos queda de esta forma, se dice que es lineal. ¿Sí? Entonces, los términos, los a que tenemos ahí, se llaman los coeficientes. A sub n, a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0. ¿Sí? No nos quiere colocar el x, pero todos dependen de x, como se ven ahí. Se llaman los coeficientes. ¿Sí? Y el g de x lo podríamos llamar el término independiente. Término independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los coeficientes dependen solo de x. Entonces, aquí estamos diciendo, según la ecuación, y depende de x. Hay una dependencia en la ecuación, ¿no? La quiero escribir por acá. Y depende de x. Y si y depende de x, los coeficientes dependen solo de x. Eso es lo que dice el enunciado. Y el término independiente también. Entonces, si usted la puede escribir de esa forma, es lineal. ¿Sí? De esa estructura. Hay muchas cosas por ahí de forma implícita. Por ejemplo, aquí las derivadas, como usted las ve, aparecen las derivadas, pero no aparecen elevadas a ninguna potencia. Si aparece elevado a alguna potencia, pues ya no tiene esta estructura, ¿no? Entonces, hay más información implícita. Entonces voy a colocar primero un ejemplo de algo que sí es. Bueno, y si no tiene esa estructura, decimos que la ecuación diferencial no es lineal. Entonces, si la ecuación diferencial ordinaria no posee dicha estructura o dicha forma, se dice no lineal. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria se puede clasificar en lineal o no lineal. Las lineales tienen una teoría muy interesante y muy bonita a la hora de solucionarlas. ¿Sí? Las no lineales, eso sí es un camello. Bueno, ahora sí el ejemplo.
a empezar con uno muy simple. Entonces, por ejemplo, uno que sí sea x al cuadrado multiplicando la tercera derivada de y. Esta notación es más bonita, más práctica. Más seno de x que multiplica a y' igual a 1 sobre x. Algo así bien simple. Eso es una ecuación diferencial lineal. Ya está escrito de forma descendente. ¿Sí? Entonces, si usted quiere justificar el por qué es lineal, entonces usted lo primero que tiene que mirar es el orden. Esta es una ecuación diferencial. Bueno, primero que sea ordinaria. Y esta notación que tenemos de derivadas para ordinaria. Aquí y depende con respecto a alguien. ¿Con respecto a quién? Pues la única variable que está por ahí es la x. Ah, con respecto a x. ¿Sí? Entonces aquí estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Entonces las derivadas de y tienen que, si están acompañadas de alguien, tienen que estar acompañadas de expresiones que dependan solo de x. Entonces lo primero que usted hace es mirar el orden. Este señor es de orden 3. Y si es de orden 3, pues aparece la tercera derivada junto con su término a sub 3 de x. También debe aparecer un a sub 2 de x. Debe aparecer un a sub 1 de x. Debe aparecer un a sub 0 de x. Y debe haber un término independiente. Entonces, usted los puede escribir y solo dependen de x. Listo. A sub 3, ¿quién acompaña la tercera derivada? X al cuadrado. Solo depende de x. Muy bien. ¿Quién acompaña a la segunda derivada? No aparece la segunda derivada antes porque está acompañada de 0. Y las funciones constantes yo puedo decir que dependen de x. Bien. A sub 1, ¿quién acompaña a la primera derivada? La función seno de x. Solo depende de x. Muy bien. A sub 0 es el término que acompaña a y. No aparece y. Estas son las derivadas. Antes viene multiplicado por 0. Y el 0 puede decir que depende de x. Una función constante. Y g de x es 1 sobre x. Entonces, ahí están los coeficientes, ahí está el término independiente. Entonces, lo primero que usted hace es establecer el orden para saber cuántos términos A necesita. Y tienen que depender de X. ¿Cuándo no depende de X? Cuando aparezca una Y. Si aparece una Y, ya no depende de X. Depende de X y de Y. Otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, ejemplos de que no son, porque y ahorita colocamos uno bonito. Entonces, unos que no sean. X más Y3' más 2x, y', es muy parecido al que tenía ahorita. Y lo voy a igualar a seno de x. ¿Sí? Ecuación diferencial ordinaria, estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Y es de tercer orden nuevamente. Entonces hay un a sub 3. Y solo voy a escribir el a sub 3. En teoría solo tiene que depender de x. Pero ¿qué tenemos en este caso? El a sub 3 es x más y. Apareció la y. ¿Sí? Eso lo dañó todo. ¿Hay forma de eliminar esa y? No, no hay forma. No hay forma de quitar esa y encima. Entonces, no es lineal. Entonces, ya que se dañó uno de los coeficientes, ¿para qué escribir los demás? No, no hace falta. Los otros no tienen problema. El único que colocó problemas es el a sub 3. Entonces, no es. ¿Sí? Otro ejemplo sencillo. Podríamos tener algo de esta forma. Y2' más y' elevado al cuadrado igual a x. Esa no es lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, aparece una potencia. ¿Sí? Y en la estructura que vimos, las derivadas no aparecían elevadas a ninguna potencia.
Entonces, esto está muy fácil de identificar que no era lineal. ¿Sí? Hay unas que son más complicadas de trabajar que otras. ¿Sí? Hay unas que sí son lineales, pero hay que hacer algunas cuentas. Entonces, por ejemplo, x por y prima, más y al cuadrado igual a y a la x. Dice, no, esa no es lineal porque todo se daña, ¿no? Bueno, así como está escrita, podríamos decir que no es lineal, pero es que si usted hace algunas operaciones básicas, nos da lineal. Entonces, ¿esto qué es? Aquí estamos diciendo, estamos derivando y. ¿Con respecto a quién? Ah, pues tiene que ser a x porque es la única variable que aparece por ahí suelta. Aparte de la y. Y depende de x. Y es de primer orden, ¿no? Entonces, para orden 1, debe haber un a sub 1, debe haber un a sub 0 y debe haber un g. Usted mira, todos están están mal, ninguno sirve. El a sub 1 sería xy. El a sub 0 es el término que multiplica a y. Y aparece un y al cuadrado, o sea que está multiplicando a y, es y, para que nos dé y al cuadrado. Y g de x es y a la x. ¿Sí? Ninguno depende exclusivamente de x, apareció la y. Pero entonces todos tienen algo en común. Aparece una y, 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 y. Este señor tiene solución. Entonces, como está escrito, diríamos que no. Pero se pueden hacer operaciones para que sí. Entonces, acá el truco es simplemente dividir. Profe, ¿Sí, señor? pero no que a sub 0 es y cuadrado. No. ¿No? Bueno, es que todo depende como lo vea, ¿no? Sí, Yo lo pero en a sub 0 es y cuadrado en vez de simplemente y cuadrado. No, podríamos decir lo siguiente. Podríamos, si quiere, intercambiar estos dos señores de posición. La exponencial con el y al cuadrado. ¿Quién multiplica y? Y a la x. Esta es una forma de verlo. ¿Sí? ¿Quién está multiplicando la y? Y a la x. Tocaría escribirlo aquí a este lado. Y el y al cuadrado lo podríamos pasar acá. ¿Sí? Esta es una forma de verlo, pero la que usted dice también sirve más o menos, ¿no? Pero hay que acomodarlas bien. Bien, yo la vi así. ¿Sí? Porque y al cuadrado y por y. Entonces, ¿quién está multiplicando la y? Y. Si la veo de esta forma, me sirve porque todos tienen y. Entonces, al dividir por y, se me va a solucionar el problema. Entonces, dividiendo todo por y, nos quedaría x, y' más y igual a y a la x. Y aquí todo se solucionó. Ahora, ¿quién es a sub 1? A sub 1 es x, a sub 0 es 1 y g es y a la x. Entonces, la ecuación sí es lineal. Simplemente tocaba dividir por y. Ojo, cuando usted divide por y, cuando usted divide por una variable, esto es verdadero siempre y cuando y sea diferente de 0. Ya que cuando estemos resolviendo ecuaciones, pues vamos a mirar que hay que estar analizando esa cosa, esa parte. Cuando usted divida por expresiones variables y justo la variable con la que esté viendo sea la dependiente. ¿Sí? Cuando usted hace esas divisiones, si no tiene cuidado, se le pueden estar escapando algunas soluciones. Eso lo vamos a ver en los ejemplos, cuando lleguemos a esa parte. Bueno, esto estaba muy fácil. Ustedes ya saben que hay truquitos. Entonces, dividir, ese es un buen truco. Voy a colocar uno más complicado. XY más X y' más y
igual a 1. Esa ecuación diferencial es lineal. El problema es que no está escrita como debería estar escrito. ¿Sí? Entonces, si usted la mira, bueno, aquí estamos diciendo que Y depende de X. Y si Y depende de X, pues mirándole el orden, señores de orden 1, entonces para orden 1 debería haber un A sub 1 de X, debería haber un A sub 0 de X, y debería haber un término independiente. El A sub 1, X, Y más X. Se dañó, tiene una Y. El A sub 0, 1, y el Gx, 1. ¿Sí? Si tan solo pudiéramos quitar esa Y, pero esa Y no se puede quitar. ¿Sí? Por mucho, ahí lo que puede hacer en el A sub 1 es factorizar la X. No veo nada más que hacer. Voy a factorizar la X un momentico. Y voy a hacer lo siguiente. El Y', voy a cambiar de notación. Y' lo mismo que escribir de Y de X. Bueno, al factorizar la X, de todas formas, ahí aparece la Y. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar la dependencia. Eso se pueden hacer en las ecuaciones de primer orden. Entonces puede ser que lo que yo quiera es que X dependa de Y. Entonces cambiemos dependencia. Entonces puede ser que por ahí esté el truco. Oiga, ¿cómo se hace eso de cambiar la dependencia? Fácil. Usted tiene ahí escrito de Y de X. Entonces multiplique por de X de Y. Eso se pueden hacer exclusivamente en las de primer orden. Ya para orden superior, este truquito ya no se puede. Dejar espacio ahí para multiplicar. Multiplicamos por de X de Y. Más espacio de X de Y. ¿Sí? Aquí de Y con de Y, de X con de X se van. Y nos quedaría X que multiplica a Y más 1 más. Y el de Y de X, el de X de Y se puede agrupar en una sola. Voy a pasarlo al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar Y menos 1 de X de Y igual a 0. ¿Sí? Y lo voy a organizar. Primero la derivada de X de Y, una acompañada de quién? De Y menos 1. ¿Sí? Ojo con esto, estamos cambiando la dependencia, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es que X depende de Y. Entonces, si usted se sabe la fórmula cuando Y depende de X, se la debe saber cuando X depende de Y. Simplemente es cambiar las letras, X por Y. ¿Sí? Entonces, bueno, para poder escribirla acá, todavía no la quiero escribir aquí. Entonces, aquí la dinámica es que es de primer orden, ¿no? Orden 1. Orden 1. Entonces, debe haber una sub 1, una sub 0 y un término independiente. Esos señores dependen de quién. Pues, ahora dependen de Y. Porque estamos cambiando las variables. ¿Sí? Entonces, ¿quién es a su 1? ¿Quién es a su 0? ¿Quién es G? Entonces, la debemos escribir de la forma de X de Y, aquí por alguien, más X por alguien, igual a alguien con Y. ¿Sí? Con el de X de Y, ¿quién aparece? Y menos 1. Ese señor es a su 1. Con el X, multiplicando la X, aparece Y más 1. Muy bien. Y términos sueltos, el término independiente por ahí, el 0. Sí era lineal. Lo que pasa es que tocaba cambiarle la dependencia para verla como una línea. ¿Sí? Ese ya estaba más complicado. Pero ahí prácticamente expliqué los trucos que existen para salvar la linealidad. Una es multiplicar o dividir por una variable. Y la otra,
que es crucial para primer orden, es cambiarle la dependencia. Son los únicos trucos, bueno, en realidad existen otros trucos, pero es haciendo sustitución. Y si usted hace sustitución, está cambiando las variables iniciales, por lo tanto, en realidad esa ecuación no era lineal, es transformable a lineal, que es diferente. Bueno, esos son los tipos. Entonces, el único así como complicado que lo ponen a uno a pensar a veces es la parte de la linealidad. ¿Es lineal o no lineal? ¿Sí? Eso solo en la teoría. Ya cuando uno entra en la práctica y trabajemos las lineales, pues ya vienen escritas de la forma lineal prácticamente. No hay que hacer mucho. No, mentira, es que una que otra hay que hacer operaciones. Es más, en el taller hay un ejercicio en donde usted tiene que hacer este truquito. Cambiar la dependencia para que la pueda hacer. Bueno, muchachos. ¿Ya subió el taller, profe? ¿Cómo? ¿Ya subió el taller? No, eso lo subo el fin de semana, el sábado que tenga tiempo. Ah, bueno. Porque hay tiempo. Profe, una pregunta, ¿estos apuntes los sube? Sí, todo esto lo subo el sábado. Ok, perfecto. Profe, qué pena esto, yo no asistí, o no sé si el lunes hicieron clase, no sé de pronto a dónde es que va a subir el taller, los apuntes y demás. Los talleres y notas de clase y videos